Bueno, buenas tardes a todos. Se me escucha bien antes que nada, porque a veces puedo tener problemas con el micrófono. ¿Está todo bien? Listo. Bueno, esta charla surge justamente de una consulta acerca de, eh, digamos, de problemas justamente en todo lo que es el ámbito de salud ocupacional, fundamentalmente, debido a que a veces en discusiones paritarias nos olvidamos algo tan importante como es hacer respetar todo lo que es lo referente a salud e higiene de nuestros compañeros, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental, porque a veces no necesitamos debatir mucho en un tema paritario o discutir en un tema paritario, de hacer ejecutar la ley. Entonces, nos podemos llegar a ahorrar muchísimos inconvenientes al respecto, solamente con hacer mención de las leyes que corresponden, haciendo valer nuestros derechos como trabajadores. Eso evita una discusión o evita cualquier tipo de roce en un tema paritario que es a veces tan delicado como el tema empleador. A veces con simples soluciones o simples menciones a problemas que podemos llegar a tener, ¿no? A explicar, digamos, en estos inconvenientes, se escucha bien porque a veces se escucha interferencia. Bueno, el tema es fundamental hacer conocer, digamos, dentro de cada ámbito, porque es muy privativo esto de cada ámbito laboral, donde nosotros podamos tener esta injerencia, ¿no? En líneas generales, bueno, Pau, si querés empezamos a pasar el PowerPoint, del que va a ser muy breve, son 5 pantallas nada más, explico un poco, y después si quieren atendemos todas las consultas que ustedes quieran, si les parece. Bueno, y salud en el trabajo es una prioridad sindical, porque es la manera también de posicionarnos con respecto a nuestras compañeras, que es tan importante a veces, digamos, hacerles conocer los derechos fundamentalmente que ellos tienen. Si querés vamos a la segunda pantalla. Vamos a la segunda. Bueno, estos son fundamentalmente datos más que opiniones, ¿no? Todo este estudio de las pocas cosas o los poquitos temas que ustedes ven ahí es un estudio que se hizo en la Organización Internacional del Trabajo en el año 2020, o sea, el año pasado, a mitad de la plena pandemia mundial que nos azotó de un modo, y más ustedes, muchos compañeros pusieron el cuerpo en más de una ocasión como personal esencial. Entonces, imagínense que esto tiene data de lo que es el año 2020, que ni siquiera, o sea, fue cuando empezó el tema de la pandemia. Diariamente en el mundo mueren 5.000 personas en accidentes laborales, o sea, una cada 15 segundos. Las enfermedades profesionales suman más de 160 millones de personas por año. Esta carga social y económica está distribuida de manera muy desigual. Eh, Algo fundamental es que en un artículo publicado el 17 de mayo de este año, los autores de instituciones como la OIT y la Organización Mundial de la Salud, que ustedes hicieron referencia antes, señalan que solamente 750.000 personas mueren de enfermedades coronarias isquémicas y apoplejía debido a las largas horas de trabajo. Eso fue específicamente en el tema de la pandemia, y eso pasó en nuestro país. En otras palabras, la gente murió más por trabajo excesivo que por malaria, que es también una enfermedad, digamos, a nivel mundial, y eso nos pasó a nosotros como nación, ¿no? Una parte de estos muertos son nuestros, y sobre todo en el rubro que compete a todo lo que es personal esencial. Esto depende de todo lo que es enfermería, personal de seguridad, todo lo que fue denominado en su momento personal esencial. El objeto de esta presentación es hacer reflexionar sobre todo lo que deberíamos hacer y todo lo que nos falta fundamentalmente. Porque estas formas de trabajo se pueden erradicar. Vamos a la tercera pantalla, por favor. Si pasamos a la otra pantalla, si puede ser, a la tercera. Un poco. Bueno, las condiciones laborales vigentes, esto es parte, digamos, de lo que está resumido, todo esto que figura aquí, es que las condiciones laborales vigentes hacen primordial la humanización del trabajo. Eso es lo que nos falta a nosotros como herramienta sindical de humanizar esta parte laboral.
Entonces, hacerlos ver como personas a nuestros empleadores es fundamental. ¿Y qué mejor que una paritaria sindical para lograr realizar el trabajo? Salud y seguridad tienen que permanecer en los primeros puestos de las prioridades empresariales. Y en el Estado también, porque el Estado muchas veces es responsable de estos malos tratos que continuamente, digamos, tenemos como trabajadores. El tema de prevenir accidentes y enfermedades profesionales, sobre todo, por ejemplo, en el tema que fue preponderante el año pasado, el coronavirus o COVID-19, y cómo afectó todo lo que fue la planta laboral. Los riesgos psicosociales, digamos, que enfrentaron esas condiciones de trabajo y afectaron la salud de las personas y su entorno familiar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que llamamos estrés, pero fue mucho más que eso. El poner todo el cuerpo, todo el tiempo el cuerpo, en personal esencial, realmente nos perjudicó muchísimo. Entonces, ¿qué rol tuvo el sindicato? O digamos, ¿qué rol tuvo los sindicatos como para poder, digamos, prever y cuidar a los empleadores? Eso es algo, digamos, que nos tenemos que, digamos, plantear seriamente como compañeros sindicales. La labor preventiva de todos estos casos, en un tema de COVID, por supuesto que fue, digamos, actuar sobre la marcha, pero en otros estratos, o en otros problemas que podemos tener como, digamos, a nivel paritario y a nivel de salud ocupacional, esta labor preventiva que podemos hacer con la patronal fideliza afiliados, que muchas veces todo el tema sindical está absolutamente mal visto, y el tema de hablar de, o hacerle conocer a los afiliados todos estos temas, es fundamental también para hacernos respetar también como sindicalistas, y para poder enfrentar a la patronal hablando de estos temas, ¿no? Porque todo lo que se haga con respecto a la seguridad y salud en el trabajo va a ocupar, no solamente nos va a sumar miembros, sino que se va a entender la lucha que muchas veces tenemos como sindicalistas y que no es comprendida, ¿no? Entonces, es fundamental que al fin de todo esto les voy a contar que hay un proyecto de ley que se formen las comisiones tripartitas, ya que sería fundamental que haya comités mixtos de participación de riesgos en el trabajo, y hay un proyecto de ley que se presentó en octubre del 2021 que después le voy a hacer mención al final, digamos, de esta charla. Algunos de los ejemplos de las condiciones de trabajo que enfrentamos, digamos, en todo lo que fue el año 2020, según la OIT, junto con la OMS, fueron las cargas de trabajo excesivas, gracias contradictorias y falta de claridad en las funciones de los puestos, falta de participación en la toma de decisiones que afectaron al trabajador y falta de influencia en el modo en que se llevó a cabo el trabajo y las estrategias, digamos, de prevención. La gestión deficiente de los cambios organizativos y la incidencia en empleo fue tema absolutamente primordial en todo lo que nos pasó. La comunicación fue totalmente ineficaz. La falta de apoyo por parte de dirección o direccionamiento a compañeros fue fundamental, y como sindicalistas esto no nos puede pasar. Es fundamental que nosotros también mejoremos todo el tema de la comunicación con los compañeros, porque a veces las cosas que podemos llegar a lograr no son comprendidas por los afiliados, y es lo que nos perjudica después, en donde se habla tan mal de todo lo que es con respecto al sindicalismo. Entonces, pasamos a la siguiente pantalla. Voy a pasar a la pantalla 4. Paul, si puedes pasar la pantalla 4, por favor. Sí, la pasé yo en mi compu, la veo. Esperen, a ver. A ver. Escape, Pau. No pasó, escape, Pau. A ver, escape y volví a pasar, Pau. Si Ahí está, ahí estaba. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, a ver, espérame porque te fuiste muy abajo. Fíjate la 4, por favor. En la negociación colectiva.
Bueno, ahí estamos. En la negociación colectiva, lo que podemos empezar a implementar puntualmente es que los convenios colectivos tienen que incluir siempre los puntos de salud, seguridad y medio ambiente. Eso es fundamental para que nosotros en este contexto podamos tomar las herramientas necesarias para poder hacer entender a los compañeros que es tan importante el tema ergonómico, por ejemplo, que es, por ejemplo, las medidas que tienen que tener de lumínica, o sea, la luz que tienen que tener en un ambiente, o sea, lo más fácil, la luz que tienen que tener en un ambiente ergonómicamente, que las sillas estén, o los espacios de trabajo sean lugares confiables, según los, digamos, los espacios laborales o que se dediquen, por ejemplo, empleados administrativos, tienen que tener cada 3 horas aproximadamente 10 minutos de ejercicios descontracturantes, por ejemplo. No sé si ustedes muchos de esos lo saben, pero digamos, hay que empezar a implementar ese tipo de cosas como para prevenir problemas posturales, también que las luces sean las adecuadas. Muchas veces, hoy por sobre todo también, el tema de la corriente de aire cruzada, en estos momentos con el tema del COVID todavía dándonos vuelta, tenemos que garantizar normas que superen los mínimos impuestos por ley. Eso es fundamental. Tenemos que empezar a pensar para arriba y no para abajo. Entonces, dependiendo de los espacios de trabajo, que yo después va a quedar mi mail a disposición para las consultas puntuales que ustedes quieran hacer en cuanto a espacios laborales, en qué los afecta, en qué los puedo ayudar para poder, digamos, poner todos esos mínimos impuestos, tenemos que empezar a apuntar un poco más por arriba. Porque ustedes saben que discutir con estos temas de la patronal siempre nos van a tirar para abajo, y es fundamental empezar a elevar nuestras exigencias. El establecimiento de comisarías paritarias, dirección o sindicato de salud y seguridad con la participación de los trabajadores en la prevención de lesiones y enfermedades es fundamental. Traten en lo posible que en el tema paritario o la negociación colectiva tengan la participación de algún técnico o algún licenciado en seguridad e higiene. Para que más o menos ustedes se den una idea, un técnico en seguridad e higiene puede asegurar lugares, hasta, digamos, puede asegurar espacios, o puede firmar, porque nosotros tenemos un compromiso, digamos, hasta de índole penal, nosotros tenemos que, digamos, con todo lo penal, o sea, porque es bastante complicado el tema de salud e higiene laboral, y nosotros los que somos técnicos, por ejemplo, en mi caso, técnico de seguridad e higiene, podemos asesorar a lugares de hasta 150 personas. Un licenciado de seguridad e higiene puede, digamos, firmar las autorizaciones de hasta 500 personas. Y un ingeniero en seguridad e higiene asesora de 501 para arriba. Esto es importante en el momento en que ustedes con charlas paritarias sepan quiénes son los que firman o autorizan determinados lugares o espacios. Si ustedes tienen lugares que son más de 500 personas, no puede firmar un técnico en seguridad e higiene, no puede estar habilitado el espacio en ese punto. Es un tema muy interesante, por ejemplo, a debatir en un espacio como en un hospital o en una clínica, o lugares donde a veces corren más de 500 personas. Muchas veces, qué sé yo, se autoriza o se deja pasar, pero el tema es que no es lo mismo en un taller mecánico, que es mi especialidad, por ejemplo, poder asesorar a 50 personas, que yo puedo asesorar un lugar de 1000 personas como puede ser una clínica. Si bien la macro más o menos es la misma, pero los problemas específicos son otros. Entonces, antes que ustedes se sienten en una negociación colectiva, fíjense quiénes son los que firman las habilitaciones. Acuérdense, un técnico es hasta 150 personas, un licenciado es hasta 500 personas, y más de 501 personas tiene que estar habilitado por un ingeniero en seguridad y higiene. Eso es un lindo tema para debatir con el tema de la patronal, para que ustedes puedan sacar después otro tipo de ventajas. Es fundamental.